Alfredo, buenas tardes. Un gusto tenerte a vos y a vos en este programa. Estoy con María Luján Batallán. Y la primera pregunta que te hago es justamente lo que yo te decía recién, esto de que no ha implosionado y que uno está, digamos, prendiendo velas para que la situación no siga deteriorándose cada día más, pero esta gente tiene una propensión al suicidio tremenda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Un Gracias. gusto. Eh, Mira, no sé si ratifico esta última parte, que tiene una propensión al suicidio. Creo que tiene una propensión a perjudicarnos a la gran mayoría de gente que trabaja, ¿no? Que hace esfuerzo y demás. Sí es cierto que hay una propensión al, al, a la autodestrucción del sistema democrático y institucional, y de convivencia, ¿no? Es decir, una alta inflación, y convivir con ella, contribuye no contribuye a la convivencia social, ¿no? Se imaginan que ellos han, este, eh, hoy se les ha complicado, Sí. pero quieren convivir con la inflación, ¿no? Porque la inflación genera mayor recaudación de los estados, en particular del Estado Nacional, y eso les da poder, ¿no? Es decir, arbitrar la moneda y demás. Lo que pasa es que ya se les ha ido la mano porque no pueden manejarla, ¿no? Es decir, y la inflación está deteriorando a todos los que no tienen capital, o que teniendo capital no tienen la forma de preservarlo o sostenerlo. Está perjudicando a buena parte del país, incluso a su propio electorado, ¿no? Incluso a la gente que es asistida por el Estado, también la está perjudicando la alta inflación, ¿no? Entonces, estamos eh, en una situación de deterioro social, muy fuerte. Los indicadores son indicadores que nada tienen para envidiarle al 2002, al 2001, al 2002, con la mega devaluación del 2002, ¿no? Nada tienen que envidiarle. Son indicadores Sí, muy altos. Respecto, claro, de sí, del riesgo pobreza país, de extrema y pobreza extrema y demás. entonces, bueno, esta gente muy irresponsable, muy irresponsable. Sin embargo, siguen con el mismo relato que explica para un grupo de fanáticos los problemas de la Argentina, pero no lo explica para la gran mayoría de gente que trabaja, que hace esfuerzo, que crea riqueza. Entonces, ese Estado centro que todo lo resuelve, ya no existe, es un Estado amorfo, poco inteligente, mucho gasto público, pero poco servicio estatal eficaz, fundamentalmente. Ya no solo no es eficiente, sino que no es eficaz, ¿no? Entonces, el descontento generalizado, que todos hablan de la política y demás, la verdad es un descontento, en particular es un descontento con el gobierno. Bueno, puede mellar a a la oposición, lógicamente, pero básicamente es el gobierno el que no encuentra respuestas, ¿no? Sí, la oposición yo creo que está cumpliendo, cuando yo decía suicidio, decía que quieren suicidar, quieren suicidar al país con estas políticas que siguen tomando y empecinada y Así es. tosudamente, porque es un gobierno con malas ideas, que no es ni conservador ni progresista, es nihilista, no hace nada. O sea, y Claro. lo que hace lo hace mal. Por ejemplo, esto que estamos viendo ahora del campo, el señor Grabois diciendo que hay que aumentar las retenciones un 10%, parece idea ridícula del salario básico universal que fracasó en todas partes del mundo, incluso en España, yo estuve en mayo en España, y están dando marcha atrás porque se dieron cuenta que se fueron de mambo, pero ellos persisten en eso. Eso es lo que más Así es. nos preocupa. Afortunadamente, bueno, por lo cuando fuiste diputado 2 años y ahora desde la Cámara Alta, podés apreciar que hay una oposición realmente que es responsable. Sí, es más, si la oposición no hubiese sido una oposición irresponsable,
nosotros deberíamos haber empujado el default, ¿no? Es decir, haberle votado en contra el financiamiento del fondo, porque ellos han tomado un acuerdo, un crédito con el fondo, un nuevo crédito con el fondo, lejos de lo que están explicando. Lo que se votó es un nuevo crédito con el fondo, que lo tomaron ellos, que reconocieron esa deuda y la reconocieron como legal, hacer pasarla por el Congreso. Sin embargo, la mayoría de ellos sigue diciendo que es una deuda ilegal. Eso es un cinismo increíble, ¿no? Y ahí la oposición les dio una mano, porque era darle una mano al país. ¿Qué hubiese pasado si entramos en default? Bueno, lamentablemente esta gente no aprovecha ni siquiera las manos que le da la oposición, porque hoy día estamos con un riesgo país muy alto, siendo que se ha firmado un acuerdo con el fondo, ¿no? O sea, porque no hicieron las cosas que debían hacer, ¿no? Y porque no hay confianza. La crisis de confianza Claro, es importantísima, porque en general, vamos a ser francos, muchos de los países que toman préstamos y demás no tienen de ninguna manera en el Tesoro ese dinero que toman en préstamo. Pero ¿qué es lo que hace de que, por ejemplo, tengan un interés mucho menor al que podamos llegar a tener nosotros cuando tenemos que pagar? Es una cosa que es confianza, es una palabra sola, ¿no? Hace pocos días, mirá, te cuento que Jesús Rodríguez en esta misma señal, en este mismo programa, nos decía que desde 1810 hasta el presente nunca había habido una diferencia, una bonanza tan grande como la hora actual, donde han entrado 90.000 millones de dólares de exportaciones. Y dice, ¿cómo puede ser que tengamos déficit con esto? Es muy simple, decía él, porque la gente no le cree a este gobierno. Entonces la gente apenas tiene un peso, va corriendo a protegerse en el dólar, porque sabe que es el único resguardo que tiene. Y estos que no nos digan antipatria ni nada, esto es la realidad, porque el que labura quiere que la plata le rinda a fin de mes. Resguardar su dinero. Claro. Te voy a hacer, recién hablábamos con Hernán, que tuvimos una linda charla como esta que estamos teniendo con vos, y decíamos que muchas veces hace falta una contundencia mayor en la expresión, en las expresiones que uno dice. El otro día te escuché por televisión, algo que coincidí plenamente, que a veces hasta se escuchan en algunos sectores de la oposición algunas voces, y esto no tiene nada que ver con halcones y palomas, algunas voces como que su discurso empieza a ser condicionado por aquello de políticamente incorrecto y empiezan estos vagos populistas ahí a florecer, por ejemplo ahora con esto del salario del ingreso básico universal, y dice no, pero bueno, y es bueno escuchar voces como, vos lo dijiste el otro día en el programa, creo que fue en TN con Seyman. Es bueno escuchar estas cosas porque la gente hoy, no te imaginas la buena recepción que tuvo uno que sigue redes sociales, las palabras tuyas, porque es señalar que tenemos que ser muy firmes, como decía, me acuerdo Moisés Levenson, conducta para que nos crean, doctrina para que nos comprendan, y palabras y voces como, y no te estoy diciendo por quedar bien con vos, porque no me hace falta halagarte porque tenés pergaminos sobrados, pero lo que te estoy diciendo es que es bueno escuchar esto, y decía Hernán, firmeza que a veces uno no escucha en otros. Creo que se busca la gente, ¿no? Yo creo que si no hablamos claro, difícilmente puede entendernos la ciudadanía acerca de los dolorosos que son los cambios, pero para poder ver en un corto plazo beneficios a esos cambios. Esfuerzo al principio, pero beneficio inmediatamente después. Ahora, si no lo explicamos, si no lo decimos, y todos nos quedamos en lo políticamente correcto, en la parte del medio, en lo políticamente correcto, lo que va a pasar es que volvamos a tener frustraciones, una nueva frustración más, acerca de no resolver los problemas, porque no se van a comprender la dificultad de los mismos, ¿no? Así que me parece que es útil que hablemos claro. Y además creo que hay que romper mitos, ¿no? Por ejemplo, la legislación laboral. Seguimos escuchando alarmas con la legislación laboral. Acá el problema de los problemas de empleo que tiene la Argentina no son por la robótica, si bien es cierto que hay una propensión a la pérdida de empleo por la tecnología, toda revolución industrial
trae esos cambios, pero Son aparecen cambios, nuevos empleos, exacto. ¿no? Pero para Entonces, eso, lo que digo, Cornejo, hay algo que debemos destacar y que tiene que ver con que para esos cambios se necesita capacitación. Y lo que no estamos viendo es que quienes en este momento están exactamente, percibiendo planes, se los capacite para que después puedan ingresar al mercado laboral. exacto, Que no es una exacto. profesión, o sea, puede ser un oficio. Hay muchísimas cosas para hacer. Exactamente. Pero no solo eso, sino el mito de la discusión, ¿no? De que es para pérdida de empleos. Resulta que hoy la ley de contrato de trabajo y el empleo en blanco, digamos, si uno toma las cifras de quienes se están pagando el 931, ¿no? Las empresas que están pagando el 931, que hacen aportes por... Sí. Es en el interior de del país, está alrededor del 25% del empleo. El resto son monotributistas, es empleo en negro, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando, Cava tiene una situación especial, pero tampoco tiene una cifra espeluznante de empleo registrado en blanco, es del 40%, 41%, ¿no? Entonces, estamos hablando de un 25% de gente que la estamos alarmando acerca de que puede tener problemas de empleo. Resulta que el resto no tiene empleo en blanco ni tiene empleo. Es decir, Claro. Estamos generando un mito, una discusión innecesaria, ¿no? Está bueno lo que decís porque clarifica un poco el cuco cuando uno dice reforma laboral, enseguida lo asocia con despidos masivos y esto no es así, es al contrario, Exacto. adaptarnos a los nuevos tiempos. Esto Exacto. es bueno destacar también, justamente que vos mencionabas que estuviste dando clases en Barcelona y estuviste en varias regiones de España, justamente trabajando y dando conferencias, en las cuales habrás visto que lo que sucedió en España en este último año es que pudieron cubrir el 6% de desocupación, digamos, lo volvieron a la ocupación, en realidad justamente porque comenzaron a tener en la ley laboral lo que es el contrato temporario de 6 meses. Entonces, esto hizo que la CGT de España dijera de que realmente había sido todo un éxito esa reforma laboral y la cantidad de puestos que después de esos 6 meses terminaron siendo puestos por tiempo indeterminado, quedándose la gente a trabajar que estaba en un 45%, que no era solo trabajo de temporada. O sea, que ya estamos viendo de que alguien lo está haciendo, podríamos avanzar por ese lado, ¿no? Obviamente. En la creación de mitos sobre estos temas es la que también nos inmoviliza a la hora de la deliberación pública, ¿no? Entonces, todos caemos a los lugares políticamente correctos y no hablamos de los temas que realmente hay que hablar con números, con fundamentaciones. Me parece que la dirigencia política debe animarse a eso, tratar a los argentinos como si fueran gente adulta, ¿no? No como si fueran adolescentes que no entienden la gravedad de los problemas, ¿no? Muchísimo. La verdad que es un gusto escucharte, Alfredo, como siempre. Recuerdo que el Zoom que hicimos en plena pandemia y que la gente quedó muy conforme. Igualmente ahora, la verdad que es un gusto escucharte y bueno, esperemos que en algún momento salgamos adelante y lo importante es que Juntos por el Cambio se mantiene sólido con muchos dirigentes como de la talla tuya, que demostraste no solamente ahora en la banca, sino en la gestión, cómo encaminaste una provincia, cómo está hoy Mendoza, por supuesto ahora con la gobernación de Rodi Suárez, pero que realmente uno puede mostrar gestión, o sea que no solamente desde el Parlamento se escuchan voces fuertes, sino que también cuando son estas voces llamadas a gobernar lo hacen con toda seriedad y responsabilidad, mostrando resultados concretos que revelan una buena administración como hoy la tiene Mendoza, ¿no? Bueno, te agradezco desde ya, Jorge. Un fuerte abrazo, Alfredo. Un saludo para ustedes y su audiencia. Un abrazo. Gracias, Alfredo, gracias.